iniciar con la grabación de la clase y como les decía, la idea de hoy es poder completar algunos temas asociados a lo que ya hemos estado viendo. Ya sería la última parte en cuanto a jerarquía de memoria. Ok. ¿Están viendo ahí mi presentación? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Pura vida. Ok, genial. Muy bien, vamos a hacer como un pequeño repaso de algunos temas. Como les digo, y ahondaremos tal vez en algunos otros. Yo creo que esto nos va a ayudar ya a terminar de cerrar este tema de memoria caché. Como ustedes ya saben, la idea de la memoria caché es almacenar datos que recientemente se han utilizado, no solo datos, sino también las instrucciones, con la idea de tratar de explotar este principio de localidad. Y eso es muy importante que lo tengan presente, ¿no? La idea con la jerarquía de memoria siempre va a ser que tratemos de tener lo más cerca del procesador ese subconjunto de datos, digamos datos de manera genérica, datos que se procesan, pero también pueden ser instrucciones del programa, que más frecuentemente se van a utilizar. Digamos que lo ideal sería que la memoria caché siempre tuviese o fuese capaz, por así decirlo, de predecir qué es lo que el programa va a utilizar, de manera que siempre tenga los datos y el programa que realmente el procesador necesita. Si eso fuese posible, nos permitiría que el rendimiento del procesador sea el más, digamos, el más óptimo en ese sentido, porque podríamos estar aprovechando al máximo el tiempo de los accesos a memoria sin desperdiciar precisamente tiempo en esperar a que los datos se traigan de otros niveles de la jerarquía y se actualicen dentro de la memoria caché. Yo creo que eso ya es algo que por ahí a ustedes les ha quedado claro. Y lo otro que por aquí también es importante es que, bueno, en las memorias cachés, la idea es que sean estructuras precisamente rápidas y pequeñas. El hecho aquí es, y es algo que hemos mencionado, el tamaño juega un papel importante. Una memoria muy grande muy probablemente nos va a tomar más recursos y más tiempo poderla recorrer para encontrar los datos, pero si tenemos algo que es relativamente más pequeño, aun cuando su capacidad es limitada, el poder accederla de manera más rápida es todavía mejor. Y la idea entonces es precisamente darle esa impresión al procesador de que la aplicación tiene accesos a memoria y tiene los datos, tiene el programa en unos cuantos ciclos de reloj. Entonces, que nos permite acceder a la memoria, en este caso pensando inclusive en la memoria principal, de una manera muy rápida, aun cuando realmente eso no es así. Con la jerarquía, bueno, hablábamos que a nivel de memoria caché, normalmente hay diferentes niveles. Entre más bajo sea el nivel, significa que más cerca del procesador está la memoria caché. Hemos hablado de que en el caso del primer nivel, L1, es igual como manera de resumen, normalmente tiene una asociatividad baja. Recuerden que el nivel de asociatividad define, define, o podemos verlo de otra perspectiva, limita cuáles son las posiciones dentro de la memoria caché en las que se pueden traer datos de la memoria principal. Y que hay una cierta correspondencia, un cierto mapeo, porque realmente eso es lo que es, un mapeo de qué es lo que puede estar en memoria principal y que yo pueda tener en memoria caché. Una baja asociatividad tiene ciertas virtudes y ciertos desafíos. En parte, como lo hablábamos, que es el caso extremo con correspondencia directa, implica que solamente tengo una posición en memoria donde yo puedo guardar un dato que está en memoria principal. Conforme yo aumento la posibilidad de tener conjuntos que sí limitan, digamos, en qué conjunto un dato de memoria se puede traer a caché, aún así yo incremento la cantidad de posibles espacios dentro de ese conjunto en los que puedo guardar el dato. Entonces eso aumenta un poco la flexibilidad sin que yo pierda un poco de especificidad en el hecho de saber en qué conjunto va a estar un dato, sí o sí, dependiendo de su dirección de memoria, pero sin ser tan laxo o tan relajado como en el caso de una asociatividad completa donde el dato puede estar en cualquier parte. Implicaría que en el peor de los casos, que es lo que hablábamos, yo tenga que recorrer toda la memoria caché para darme cuenta, pues precisamente, o que el dato está en la última posición o que del todo el dato no está. Entonces, todo tiene su trade-off en este sentido, ¿no? Algunos
como una caché con mapeo directo implicará una mayor cantidad de reemplazos, pero menos tiempo, digamos, en determinar si el dato está o no está, y por lo tanto en proceder a hacer el reemplazo. En el caso entonces de cachés de primer nivel, de L1, hablamos de que tienen normalmente baja asociatividad, o sea, estamos hablando entonces son o de mapeo directo, perdón, de correspondencia directa o asociativa por conjuntos. Almacenan varios kilobytes en bloques, aproximadamente 64 bytes cada uno. Recuerden que cuando hablamos de un bloque o una línea de caché, hablamos más que solo un dato que puede estar en memoria principal, sino que son varios datos, puesto que queremos explotar este principio de localidad. Y normalmente los accesos a este nivel de caché es de unos cuantos ciclos, de más o menos de 1 a 4. Ahora, normalmente los procesadores modernos tienen pues, más que un solo nivel de caché. Eso es algo importante. Y por otro lado, normalmente el primer nivel de caché, y era algo que hablábamos hace una semana precisamente, tenemos una división entre la caché. Y ahí donde tendríamos, si recuerdan de clases pasadas que hablábamos de algún tipo de arquitectura hardware modificada, en donde sí teníamos memorias específicas con buses específicos y demás para tener datos y tener programa, aun cuando otro nivel más alto, más allá, digamos, del nivel 1 de la caché, lo que tenga es una sola memoria que tenga tanto datos como programa. Entonces, eso es algo que normalmente ustedes van a encontrar, inclusive en microcontroladores, eso es algo muy usual, tener las dos memorias separadas para programa y para datos. Pero básicamente en cualquier procesador moderno es lo que ustedes van a encontrar hoy en día. Nivel L1 separado para datos y para instrucciones. Y lo que hablábamos en algunas clases anteriores, y ahora pensando en sistemas multinúcleo, más bien cada uno de los núcleos va a tener normalmente este nivel 1 e inclusive el nivel 2 de caché de manera, digamos, privada, o sea, únicamente para ese core. Y algún otro nivel 3 o lo que se conoce como un last level cache, que pues sí tiene que mantener una coherencia, perdón, entre la información que en los niveles más bajos y que están reservados para los procesadores, pues los datos o las instrucciones que ahí están, digamos que de alguna forma se mantienen coherentes. El tener entonces, obviamente, procesadores con cachés propias para cada uno de ellos, o cores, en este caso, pensando en que el core tal vez es la unidad más básica de un procesador que puede tener múltiples cores, permite entonces que, por ejemplo, si un core está trabajando con una única aplicación y básicamente no hay datos que se comparten entre otras aplicaciones, o precisamente porque la aplicación no está siendo ejecutada por múltiples núcleos, permite aumentar la eficiencia para ese escenario en particular. Entonces, aparte de lo que decíamos, L1 divide en datos e instrucciones. Normalmente vamos a tener otros niveles, por ejemplo, L2 y L3. Estos ya van a almacenar una mayor cantidad de información. Pueden andar en el orden de kilobytes o de megabytes. Normalmente con un nivel de asociatividad más alto que en el caso del nivel L1. Los accesos, evidentemente, ahora no van a tomar un par de ciclos, sino que ya van a tomar inclusive decenas de ciclos. Normalmente, y eso es lo otro que hablamos, no hay una diferenciación entre tener una para datos y otra para instrucciones, sino que van a almacenar ambos. Y lo que hablábamos un poco, ¿no? Que aunque cada núcleo en un procesador multinúcleo tenga su propia caché L1, o sea, que sea privada, los niveles más altos, la jerarquía son normalmente compartidos, o van a ser compartidos entre varios núcleos. Ok, eso como para recordar un poco de esta parte de caché. De lo que ustedes estuvieron viendo en el video, en la presentación que les di para el viernes, normalmente cuando hablamos de direcciones, es muy normal que lo que estemos hablando son de direcciones virtuales y no de direcciones físicas. Un chip de memoria evidentemente va a tener un conjunto de direcciones físicas, que son las que nosotros vamos a direccionar para traer datos, no para escribir datos. Pero a nivel de programas, y normalmente cuando ya tenemos cosas mucho más complejas, ya tenemos un sistema operativo corriendo, realmente el espacio de memoria no es algo
vamos a ver, se trata de dar la ilusión de que es algo continuo para las aplicaciones, aun cuando físicamente dentro del chip como tal, por ejemplo, un programa son diferentes porciones de memoria fragmentada, digamos, dentro del chip, pero que están asignadas a un programa como tal y que el programa como tal las ve cual si fuesen un conjunto continuo de información. Entonces, normalmente lo que vamos a tener es esta noción, ¿no? De que las direcciones para los datos y las instrucciones son direcciones virtuales. O sea, direcciones que no corresponden uno a uno con la dirección física, pero que obviamente tiene que haber un mecanismo por detrás que, pues por un lado, enmascare esas direcciones físicas para el programa, pero que por otro lado, pues obviamente cuando yo necesite acceder a esos datos que están en memoria principal, por ejemplo, yo puedo hacer esta traducción, ¿no? de la dirección virtual a una dirección física para realmente ir y ahora sí poner unos y ceros en el bus y traer el dato que está ahí en memoria. En el caso de instrucciones, las normales de acceso a memoria en una arquitectura, por ejemplo, tipo RISC, como son el Loaded Store, así como la unidad de búsqueda de instrucciones debe utilizar un mecanismo, como les decía, para poder entonces traducir las direcciones. Y poder entonces, a partir de una dirección virtual, obtener una dirección física. En el caso de las memorias cachés, estas pueden ser indexadas, o sea, la información que utilizamos para poder indexar los datos pueden ser de los dos tipos. Eso evidentemente va a depender de la implementación final, o sea, de mi sistema computacional final, si serán direcciones físicas o direcciones virtuales. Nuevamente, un sistema complejo con un sistema operativo, digamos, complejo también, porque hay sistemas operativos muy, muy sencillos, pero normalmente con un sistema operativo complejo implicará entonces normalmente con hacer direcciones virtuales. Si tuviésemos entonces que hacer una definición entre ambas, diríamos que una dirección física es el rango de direcciones que el procesador puede generar en un bus. Si estamos hablando, por ejemplo, de un sistema computacional donde tenemos un bus de 32 bits, entonces obviamente nuestra memoria tendría una capacidad máxima de 2 a la 32, porque eso va a ser el rango de direcciones que yo con 32 bits puedo direccionar. Entonces eso es algo que, bueno, no sé si alguna vez lo experimentaron, tal vez ustedes no, pues son más jóvenes en ese sentido, pero por ejemplo, si tenemos un sistema operativo de 32 bits, aun cuando por debajo yo lo que tenga sea mucho más memoria RAM que 4 gigabytes, esos 4 gigabytes es el máximo que yo puedo explotar, porque es el máximo que yo puedo direccionar con 32 bits. Entonces, les dejo la tarea de pensar, bueno, con 64, ¿cuántos el máximo teórico que yo podría direccionar? Evidentemente, bueno, no conozco una computadora que tenga tanta memoria. No sé si algún supercomputador tendrá, pero evidentemente es una cantidad significativamente más grande. Por otra parte, cuando hablamos de una dirección virtual, entonces hablamos de un rango de direcciones que el programa como tal de una aplicación puede utilizar. Entonces, es un conjunto de direcciones que normalmente va a estar provisto, por ejemplo, por el sistema operativo para la aplicación y que, como les decía, en muchos casos ese rango de direcciones podría parecer continuo, aun cuando de manera física realmente sean diferentes secciones de memoria las que se le están asignando. Ahora, ¿por qué es importante entonces tener un direccionamiento virtual? Por ejemplo, permite que un programa pueda ejecutarse sin modificación en máquinas con diferente tamaño de memoria física disponible. Eso es una particularidad bastante importante. O sea, no necesariamente toda computadora donde ustedes van a correr un mismo programa, una misma aplicación, va a tener la misma cantidad de memoria. Entonces, si fuesen memorias físicas las que se están asignando, evidentemente sería como medio, no sé, a priori antes de correr la aplicación yo tendría como que cambiar esas direcciones solo para asegurarme de que sean direcciones que realmente existen, pensando igual, no sé, en una computadora de 4 GB o 8 GB de memoria RAM, ya eso generaría una gran diferencia. Pero el hecho entonces de tener una memoria virtual nos permitiría
sin necesidad de modificar, poder operar. Obviamente, ese espacio de memoria virtual va a corresponder a memoria física, pero el sistema operativo nos va a ayudar a tener esa conversión. Entonces, eso es bastante importante. Y por otra parte, en sistemas multitarea, es básicamente cualquier sistema computacional complejo, hoy en día no tenemos solo una aplicación corriendo o una sola tarea. Es importante entonces también tener direcciones virtuales, puesto que la memoria física es compartida entre diferentes aplicaciones. Entonces también eso, desde una perspectiva de protección de la información, de protección de datos, permite que una aplicación esté operando con una porción de la memoria, pero que esa porción de memoria no sea ni leída ni utilizada, digamos, por otras aplicaciones. O que otras aplicaciones, por ejemplo, puedan modificar datos, que eso evidentemente podría corromper el flujo del programa o los resultados que el programa pueda tener, sino que entonces son asignados estos bloques específicos por aplicación. Y por otro punto, manteniendo separado el espacio de dirección virtual de diferentes programas, que lo que les decía, se puede entonces proteger las aplicaciones, ¿no? Una de otra. Entonces eso por ahí no solo provee orden, sino que provee también protección desde la perspectiva de los datos mismos. Ahora, en este proceso de traducción, y ustedes ya lo vieron un poco en la presentación anterior, implica que hay una forma de organizar entonces también la memoria desde esta perspectiva virtual, por así decirlo. Entonces, la virtualización del espacio del direccionamiento se maneja por medio de un mecanismo del procesador que se conoce como la paginación. Cuando se usa paginación, entonces el espacio de memoria es dividido en páginas. Podemos pensarlo de una manera análoga a la memoria caché. Entonces, estamos hablando de que aquí hablamos de páginas, en memoria caché hablamos normalmente de bloques o de líneas de caché, pero que al final lo que nos permiten es subdividir toda la memoria en bloques, digamos así, más pequeños. En este caso, típicamente estamos hablando de 4 o 8 kilobytes. Una particularidad es que una página puede estar ya sea en memoria principal, en memoria RAM, o podría estar también en disco duro. Distintamente cuál sea la tecnología del disco duro, podría estar ahí. Y muy importante es que, y vamos a ver todo este tipo de parafernalia, digamos, es al final necesaria por la complejidad misma que tienen los sistemas operativos. Entonces, el mismo sistema operativo es el que mantiene un mapeo de páginas virtuales y físicas. Este proceso, ¿no?, de conversión de a quién corresponde qué, y lo hace por medio de algo que se conoce como una tabla de página, para poder mantener esta información, ¿no?, este mapeo. Que igual, de manera muy similar al caso de memoria caché, pues al interno de la memoria caché tenemos información que nos permite mantener ese mapeo, ¿no?, de a qué corresponde esta información que está en caché con otra que está, por ejemplo, en memoria principal. Y normalmente, eso sí, la tabla de página va a estar almacenada en la memoria principal, puesto que queremos que eso no tarde muchísimo tiempo en poder ser accedida. Hay una particularidad, y es que es posible que dos páginas virtuales sean mapeadas a una misma página física. Eso es algo que puede pasar, por ejemplo, en aplicaciones multihilo, donde hay memoria compartida. O sea, la aplicación básicamente lo que hace es replicar ciertas secciones de cierta porción de la ejecución de la aplicación y están accediendo a la misma información. Entonces se generan, por así decirlo, diferentes páginas virtuales que corresponden a una misma página física. Cuando esto ocurre, lo que se dice es que las dos páginas son alias de la misma entidad física y por lo tanto se conoce como aliasing virtual. Eso es como ahí un dato un poco anecdótico. La mayoría de procesadores garantizan que todas las actualizaciones a una dirección física ocurren en el orden del programa. Esto es muy importante, lo vamos a ver después aún con ejecución fuera de orden para tratar de aumentar el paralelismo a nivel de instrucciones, que es necesario que las actualizaciones a memoria se hagan en el orden del programa y con los procesadores, y aún cuando tengamos ejecución a nivel de múltiples hilos, esto es algo que se tiene que dar. Y para lograr lo anterior, o sea, para poder garantizar que
todas estas actualizaciones, perdón, se hacen en el orden del programa. El procesador debe asegurarse que solamente una copia de la dirección física existe en caché en un tiempo específico. Entonces eso también es una particularidad para permitir que, digamos, haya una correspondencia y se pueda garantizar una coherencia entre los diferentes niveles de la jerarquía de memoria, y que si algo se modifica a cierto punto, pues eso también puede haberse modificado en una dirección física como tal de la memoria. Bien. Todavía sobre esta línea, entonces cuando un programa debe ejecutar un load o hacer un store o hacer una búsqueda de una instrucción, entonces se debe consultar primero el mapa de página para traducir entonces las direcciones lineales, podemos hablar de esas direcciones virtuales, en una dirección física antes de realmente hacer el acceso a memoria. En este caso, hablamos de que una dirección lineal está dividida en dos partes. La primera es el offset de página, que es muy parecido con el caso de la memoria caché. Son los bits menos significativos que lo que nos van a ayudar en este caso es, bueno, a determinar una dirección de un byte dentro de una página. En el caso de la caché, lo que encontramos es un byte en específico dentro de la línea de caché, ¿no? Bueno, inclusive vimos que eso puede ser que la caché esté dividida evidentemente entre dos palabras, si eso es lo que nomás queremos acceder, una palabra como tal, o inclusive dentro de la palabra el byte específico que nosotros queremos acceder. De una manera muy similar, entonces estos n bits menos significativos se utilizan para poder direccionar o identificar la dirección, por ejemplo, de un byte dentro de una página como tal. Y la otra parte es especialmente el número de página, que son los bits restantes de la dirección y que nos permite entonces identificar una página dentro del espacio de direccionamiento. En una implementación sencilla, la búsqueda de una instrucción, o por ejemplo un tipo de una instrucción tipo load, tendría que realizar varios accesos a memoria para realizar la traducción, puesto que la tabla de páginas se encuentra en memoria principal. Pues evidentemente eso toma tiempo. Y la idea es entonces, y como lo hemos hablado, es que este tipo de acceso a memoria, o que impliquen en este caso también este tipo de traducciones, no tomen tanto tiempo, porque entre más tiempo tomen, y ya hemos hablado de esta divergencia que hay, que se ha dado unos, no sé, últimos 50 años, en que la frecuencia de operación del procesador va muchísimo más allá de lo que la memoria nos provee, y por lo tanto esto genera un cuello de botella. Entonces, si a eso yo le estoy metiendo todavía este tipo de, digámoslo así, de retardos, pues eso lastima el tiempo de ejecución. Entonces la idea es, y es parte de lo que ustedes escucharon en el video, es que los procesadores modernos implementan entonces una tabla de página en caché. Entonces imagínense como una caché específicamente para almacenar esta información sobre la paginación. Y eso se hace en lo que se conoce como un buffer de traducción adelantada, o, que es el término que ustedes vieron en la presentación también, el Translation Look-Aside Buffer. STLB es un hardware pequeño, estructurado como una caché, no diríamos que es exactamente una caché, pero que realmente opera como una caché, pero con entradas de tabla de página. O sea, realmente lo que tiene son estas conversiones ya prealmacenadas, con la finalidad de que precisamente este proceso de traducción de direcciones virtuales a direcciones físicas se haga lo más rápido posible. Ahora, igual, como una memoria caché tiene sus limitaciones en cuanto a espacio, será necesario, evidentemente, estar reemplazando algunos de esos datos por nuevas traducciones que serán necesarias, y algunas otras que tal vez se han dejado de utilizar serán las que nosotros eliminaremos. Pero eso es parte fundamental, digámoslo así, en procesadores modernos, para tratar de hacer este proceso de traducción de una manera más ágil, mucho más rápida. Veremos más adelante, tal vez para que lo recuerden cuando estemos revisando la parte de predicción de saltos, predicción dinámica, predicción estática de saltos, que estas nociones también se conservan. O sea, vamos a tener como pequeñas memorias caché donde almacenaremos ya direcciones de salto previamente calculadas, con la finalidad precisamente de no tener que calcularlas cada vez que aparecen en el programa. Entonces eso, como para que por ahí lo tengan presente, que lo
digámoslo así, que hay mucha, o que hay cierta relación en este tipo de conceptos, como memoria caché y demás, en otras ideas que podemos llamar modernas, realmente, a nivel de arquitectura de computadoras. Otro elemento que es importante y muy particularmente es necesario en este tipo de sistemas donde vamos a tener memorias físicas y memorias virtuales, es un bloquecito que se conoce así como el Memory Management Unit. Cualquier procesador bastante complejo va a tener una unidad de estas y es el que se va a encargar de hacer el manejo de los accesos a memoria. Entonces, ¿cuáles son sus funciones? Bueno, traducir direcciones virtuales, direcciones lógicas, que es lo que se conoce, a direcciones reales, a direcciones físicas como tal. Por otra parte, va a proveer de cierta protección de la memoria, precisamente a permitir hacer este tipo de traducciones y este tipo de traducciones, en este caso de las direcciones virtuales, aquellas físicas que, pues que sí correspondan al espacio de memoria que haya sido asignado a la aplicación como tal. Y tiene particularmente un comportamiento o un trabajo ahí sinergístico, podríamos decir, con el Translation Look-Aside Buffer. Entonces, por ejemplo, cuando un procesador intenta acceder a una dirección de memoria lógica, de memoria virtual, entonces este bloquecito, el MMU, lo que hace es la búsqueda en la memoria caché especial. O sea, en esta caché que estamos hablando, que es el Translation Look-Aside Buffer. Entonces, él se va a encargar precisamente de ir y buscar en esta caché y ver cuál es la traducción. Evidentemente, si esa traducción no existe, iniciará el mecanismo para poder hacer la traducción y cualquier tipo de actualización, en este caso de esta pequeña caché, de este TLB, para almacenar esta nueva dirección que ya ha sido traducida. Ahora, esos TLBs funcionan o son controlados de manera diferente de acuerdo a las arquitecturas de computadoras. Por ejemplo, un tipo de arquitectura que tal vez ya no es tan común, pero que se conoce como alfa. En este caso, el TLB o idealmente es controlado totalmente por software. Entonces, el sistema operativo en este caso tiene la libertad de organizar el mapa de memoria, el mapa de páginas en la memoria principal, y un control total sobre lo que se almacena en el TLB. Por otra parte, en procesadores x86, que es algo que todavía tenemos, el TLB más bien es controlado por hardware. Entonces, sí presenta cierta transparencia al sistema operativo. O sea, el sistema operativo lo puede ver, lo puede acceder, aun cuando es controlado por hardware. Y la tabla de página tiene un formato que en este caso es específico y que el hardware es capaz de comprender. En este caso, pues es responsabilidad del sistema operativo crear el mapa de memoria en un lugar de memoria donde el hardware pueda encontrarlo. En un momento será el puro inicio de la memoria principal y en un formato que pues evidentemente pueda ser adecuado para ser parseado, o sea, para poder ser interpretada sí, de manera apropiada, ¿no? Que lo pueda entender. En el caso de un TLB, y evidentemente como una pequeña caché está limitada en espacio, que es lo que hablábamos, puede contener de unas decenas hasta cientos de entradas. Igual, es algo que va a ser bastante limitado. Su rendimiento es crítico. Lo ideal, como hemos hablado, es que este tipo de traducciones se puedan hacer lo más rápidas posibles. Por eso es que tenemos una caché que almacena ese tipo de traducciones previamente hechas y que permita entonces que el tiempo de acceso sea bastante corto. Y por ahí lo que tenemos es eso, ¿no? Que solamente sea de un solo ciclo de reloj. Y la TLB está indexada por el número de página de dirección virtual y retorna entonces la página física correspondiente. En una caché, nosotros lo que normalmente hacemos es, tenemos toda la dirección y bueno, las diferentes partes de la dirección van a ser utilizadas para, para encontrar, para buscar si el dato está ahí en memoria caché y para validar precisamente si ese es el dato al que a nosotros nos interesa. Pero en ese proceso de búsqueda en caché lo que nos interesa es ver, bueno, si las direcciones corresponden y entonces extraer el dato, que es el mismo dato que estaría en memoria principal, pero desde la caché. En este caso es parecido, ¿no? O sea, utilizamos
el número de página de dirección virtual para hacer este proceso de indexación, pero lo que obtenemos al final no es un dato como tal, sino más bien es la traducción, la dirección como tal, en este caso de la página física a la que corresponde esta otra dirección virtual. Entonces esa es por ahí una muy buena diferenciación. Por debajo sigue la misma idea, ¿no? Una memoria rápida, donde tenemos almacenadas estas traducciones que ya están listas y que entonces en breve tiempo yo puedo acceder. ¿Preguntas hasta este punto? Ok. Volviendo un poco a la parte de la organización de la memoria caché, y tal vez esta parte física no la hemos visto en clases previas. La idea es tal vez hacer como brindar una pequeña pincelada a cómo se ve esto, ¿no? Cómo se organiza de manera física la memoria caché. Normalmente en la memoria caché lo que vamos a tener son dos bloques principales. Uno que lo que tiene es un arreglo de etiquetas, o sea que realmente son las direcciones que están almacenadas y que es utilizado entonces por el procesador para mapear las direcciones con las entradas correspondientes al arreglo de datos. Entonces, un bloque, por así decirlo, una porción de esa memoria, únicamente lo que va a tener son información de las direcciones. Y por otro lado, vamos a tener ahora sí un arreglo que ya ahora sí almacena los datos con las instrucciones dependiendo del tipo de memoria caché que nosotros vamos a querer tener ahí almacenado. Entonces, si lo quisiéramos ver de una manera física, lógica, básicamente tendríamos, bueno, obviamente aquí es pensando en una caché que tiene asociatividad por conjuntos, tendríamos lo que sería este arreglo únicamente con las direcciones, únicamente con esos tags que vamos a necesitar o con esas etiquetas que vamos a necesitar para poder identificar las posiciones en memoria. Eso por un lado, y recuerden que pues esa información por ahí va a provenir también de la dirección como tal. O sea, el procesador tiene una dirección y con esa dirección va y busca en memoria caché. Entonces parte de esa dirección se va a necesitar para tratar de encontrar si el mapeo existe ahí ya en la caché, por un lado. Noten que precisamente parte de la dirección de lo que conocemos como el índice y demás es necesario para esta parte, mientras que si es que el dato se encuentra, que eso es lo que por ahí es importante, y por lo tanto lo que tenemos es un hit, luego poder extraer el dato del conjunto correspondiente. ¿No? Y bueno, va a haber un proceso, vamos a hablar ahorita un poco de eso, de alinear el dato y demás, dependiendo de cuál es la palabra dentro del bloque que estamos tomando o la cantidad de bytes que estamos tomando de la palabra y que estamos tratando de sacar. Pero desde una perspectiva lógica, tenemos entonces, podemos pensar es en dos arreglos como tal, ¿no? Uno que utilizamos para poder validar la dirección, ver si entonces esa dirección corresponde a una que ya está almacenada en la caché y siendo ese el caso, pues obviamente traer el dato que está por ahí asociado. Bien, entonces lo que decíamos, esta es una organización a nivel de conjuntos. Cada set es una colección de bloques, ustedes ya eso lo conocen. Cuando hablamos de la cantidad de bloques que tiene una memoria caché y cuando hablamos de asociatividad, dependiendo de este grado de asociatividad, hablamos de conjuntos o de bloques, pero sí, de conjuntos, en este caso de bloques a lo interno, de líneas de caché o de bloques de caché. Y pues obviamente dependiendo del número de bloques que tenemos por set, determinamos un grado de asociatividad de caché. Caso extremo, que ya hemos hablado, es cuando ese grado de asociatividad es igual a 1, o sea que únicamente tenemos un bloque por set, y ese es el caso de la caché con correspondencia directa, ¿no? Eso es parte de lo que en las primeras clases hablamos de la parte de organización de memoria caché, y es que el espacio de memoria pues, está dividido en tres partes. Vamos a tener información del bloque como tal, un offset de bloque, que son los bits menos significativos en la dirección y que lo vamos a necesitar para identificar cuáles son esos bytes dentro del bloque que nosotros queremos acceder. Ahí también podemos hablar entonces de un offset de palabra, tal vez en este caso no lo estamos hablando, pero pensando entonces de que mi bloque
de caché puede almacenar varias palabras. Recuerden que, digamos, en este caso hablamos de que una palabra de caché o una palabra de memoria puede ser esos 32 o 64 bits que tenemos almacenados en memoria principal, pero que yo cuando lo traigo a caché no me traigo solo uno, sino que me traigo, qué sé yo, 2, 3, 4 palabras, y que cada una de esas palabras está compuesta, evidentemente, por diferentes bytes. Tal vez acá, como les digo, nada más estamos pensando en que el bloque tal vez puede ser direccionado por bytes. Entonces, esos k bits menos significativos nos ayudan a poder identificar estos bytes. Y por último, bueno, la otra parte que esa va a ser necesaria es la parte del índice que nos permite identificar la posición de un set dentro del arreglo de datos. O sea, identificar dentro de toda la caché a cuál corresponde. Como ustedes ya también lo vieron en presentaciones previas, diferentes direcciones pueden mapear a un mismo set, a un mismo índice. Y por lo tanto, se requiere mapear los índices a direcciones. Entonces, por eso es que tenemos un arreglo de etiquetas para poder validar si esa dirección en memoria corresponde a una etiqueta que ya tenemos predefinida, lista ahí, y nos permitiría saber si corresponde esa dirección en memoria a un dato que realmente tenemos almacenado en la caché. El arreglo de etiquetas tiene la misma organización que el arreglo de datos, o sea, un mismo número de sets y un mismo nivel de asociatividad. Eso es lo mismo, o sea, entre ambos digamos así, arreglos de etiquetas o arreglos de datos, estas dos estructuras de memoria. Y cada bloque en el arreglo de datos, o para cada bloque más bien en el arreglo de datos, el arreglo de etiquetas contiene metadatos. Ese término de metadatos o metainformación es información sobre la información. Entonces, ¿a qué corresponde? Por ejemplo, al resto de bits de la dirección o, por ejemplo, al estado del bloque. Si lo hemos visto en clases anteriores, si ese bloque es válido o no. O sea, si corresponde información que, por ejemplo, ha sido actualizada en memoria principal o todavía no. O simplemente, vamos a ver en breve, hablaremos de cuando pasa, o sea, algo que se conoce como arranque en frío. No podemos garantizar de que la información que está en caché sean datos válidos. Entonces, pues evidentemente todos los estados o todos los bloques, en este caso, ante un arranque en frío, implicará un estado de bloque de que como tal el bloque no es válido. Muy bien. Algo muy importante es que, digamos, acceder a estos dos bloques, tanto el de las etiquetas como el de los datos como tal, se puede dar ya sea en serie o se puede dar en paralelo. Eso va a depender evidentemente de las necesidades y de la implementación misma. La lectura de un set completo del arreglo de datos se puede dar mientras el arreglo de etiqueta es accesado. O sea que ambos podríamos estarlos accediendo al mismo tiempo. Y una comparación de la dirección con la central de la etiqueta se tiene entonces que realizar para encontrar el bloque dentro del set en el cual se encuentran los datos. Entonces, imagínense que es como tomar precisamente la dirección y empezar a revisar dentro de este gran arreglo a ver si corresponde esa dirección a alguna que ya está ahí almacenada. Por lo tanto, una vez que se identifica, poder extraerla o poder extraer el dato del arreglo de datos como tal, de esta otra porción. Acá muy importante es que entonces la información va a un multiplexor colocado a la salida del arreglo de datos, que es este que tenemos acá, que elige entonces uno de los bloques del set, puesto que podría estar, digamos, trayendo de diferentes bloques, de diferentes sets, va a ser necesario este multiplexor para determinar a cuál es el que realmente corresponde. Puesto que vean que el acceso obviamente se está haciendo en este caso en paralelo. Y el offset dentro de la dirección, que es esto que tenemos acá, estos bits menos significativos, son los que nos permiten entonces ahora sí del dato que estamos trayendo, porque estamos jalando todo el dato, poder extraer únicamente aquellos bytes del set, o sea, desde esa parte que realmente necesitamos, o que son los que realmente estamos tratando de acceder. Y por lo tanto hay aquí algo que se conoce como un aligner, lo que nos va a permitir es como que alinear los datos, ¿no? Puesto que estamos accediendo los byte a byte y podrían venir a la mitad del bloque, pero no están exactamente en la mitad del bloque
a nivel de datos, sino que yo tengo que extraerlo y vamos a hacer el corrimiento necesario para que esos unos y ceros correspondan al dato que a mí me interesa. Bien, el acceso a memoria caché, entonces es una de las rutas críticas dentro de un procesador y en varios casos, por ejemplo, máquinas con una alta frecuencia y con una alta necesidad entonces de datos, se puede utilizar un pipeline. O sea, esta estructura del, este arreglo que tenemos acá, muy bonito y todo, podría entonces tal vez ponerse en un tipo de estructura de pipeline para tratar de ayudar en ese sentido con la demanda de los datos. Y como dice acá, entonces la organización que mostraba anteriormente puede ser organizada en pipeline, en el cual los datos, perdón, los arreglos de datos y etiquetas son accesados, en este caso, en paralelo. Y si quisiéramos verlo de una forma, sería algo como esto, donde pues la dirección se utiliza tanto para acceder al arreglo de datos como el arreglo de etiquetas. Evidentemente, el arreglo de etiquetas al final es el que me va a decir si ese dato está o no está acá en memoria y por lo tanto validar y poder pues, sacar el dato como tal de la memoria y por lo tanto también indicar, ¿no? Si lo que tengo es un hit o un miss a la caché. En este caso, los decodificadores de los arreglos y el alineamiento de datos, digamos así, se quitan de la ruta crítica y se pueden colocar entonces a diferentes puntos o diferentes etapas y que por lo tanto se pueden realizar también en diferentes ciclos. Evidentemente, en este caso entonces ahí aparecen dos rutas críticas, una que tiene que ver con las etiquetas y la comparación como tal hacia el multiplexor, esta que aparece acá, y pues la otra ruta es obviamente la de el arreglo de datos hacia salir hacia el multiplexor. Otra opción, o un diseño alternativo, es poder acceder el arreglo de etiquetas antes del arreglo de datos. Vean que aquí obviamente siempre estamos accediendo al arreglo de datos aun cuando el dato que se extraiga no sea el que realmente necesitamos o no corresponda a su dirección al final y por lo tanto lo que se tenga es un miss, aún así se está haciendo el acceso. Evidentemente aquí lo que beneficia es que si se hace un hit, ya el dato está listo, básicamente. Ya el dato fue accedido y ya lo tenemos ahí disponible. Lo cual en el esquema más o anterior, tal vez podríamos pensar que estamos esperando acceder primero la etiqueta, validar que la etiqueta nos dice que el dato está, para ir y traer el dato. Podemos verlo más o menos como así, ¿no? Un diseño alternativo, entonces es primero acceder el arreglo de etiquetas antes de precisamente acceder el arreglo de datos. Entonces, de una manera lógica, digamos, se podría ver de esta forma la estructura. Entonces, después de acceder al arreglo de etiquetas y realizar las comparaciones correspondientes, se sabe entonces cuál de las vías, en este caso, cuál de los diferentes conjuntos, digamos así, es el que nosotros tenemos que acceder. Y esto lo que permite por ahí es tal vez remover el multiplexor, puesto que ya uno estaría accediendo precisamente el dato que corresponde, no como, pues como en este caso, ¿no? Estamos accediendo entonces todas las vías y pues tenemos que escoger del dato que se está extrayendo de las vías cuál es el que realmente corresponde. Entonces, esa es una pequeña, digamos, diferencia en este caso de la organización de la caché. La comparación de las etiquetas por cada una de las vías puede ser utilizada como una forma de activación, de lectura o escritura, en este caso de los arreglos de datos, y en este caso se muestra como una unión con la salida del decodificador antes de poder acceder al arreglo, que es precisamente esto que vemos acá. Teniendo una estructura que siga más o menos esta forma, las diferentes vías entonces pueden compartir los mismos cables, o sea, digamos las mismas líneas para poder extraer los datos hacia el alineamiento de datos. O sea, eso reduce evidentemente consumo de energía,
tenga una menor cantidad de buses y únicamente la señal para activar una de las vías va a ser necesaria para poder extraer los datos de donde estos datos realmente están presentes. Entonces eso también es una diferenciación ahí interesante. Otra forma de hacer o tener esta estructura a modo de pipeline, pero donde vean que en este caso el acceso al arreglo de datos se da en un momento, digamos, después, en serie, en este caso, con respecto al de etiquetas. En el caso anterior veíamos que ambos estaban accediendo al mismo tiempo, aun cuando el dato que yo estuviese sacando del arreglo de datos luego no correspondiera, puesto que lo que se estaba dando era algún miss, ¿no? Pero esa es otra forma de organizarlo, que tiene ciertas ventajas, por ejemplo, eliminar el multiplexor. En este caso, las rutas críticas podrían llegar a ser menos pesadas. Recuerden que cuando tenemos este tipo de estructura en pipelining, aquella etapa que es la que tome más tiempo, es la que delimita, digámoslo así, el tiempo mínimo al que yo pueda operar o la frecuencia máxima a la que yo pueda operar. Y en este caso, lo que hace es de alguna forma balancear o hacer menos críticas o menos pesadas, en este caso, las rutas críticas. Y en este caso, la ruta que antes teníamos, ruta crítica entre el arreglo de datos y el multiplexor, es removida. En este caso, pues se reduce entonces el largo del camino o la ruta crítica a través del arreglo de etiqueta, que es el que tenemos acá. Y es entonces un diseño que puede ejecutarse a una frecuencia más alta que la anterior, ¿no? Que es lo que les mencionaba. Al hacer las etapas más, digámoslo así, más cortas, podemos operar a una frecuencia más alta, que es la noción base, ¿no? de pipelining. Normalmente vamos a tratar de partir nuestro pipe en unidades, tratando de alguna forma de balancear y que no tengamos una que consuma muchísimo tiempo y que por lo tanto sea la que nos limite el tiempo máximo al que nosotros podemos estar operando. En este caso, una desventaja es que va a requerir un ciclo más para poder acceder a la caché en comparación al otro esquema que teníamos. Pero aquí esto puede ser relativo, ¿no? Porque aunque sea un ciclo más, si es una frecuencia más alta, entonces puede accederlo pues, más rápido, ¿no? Y pues volviendo a ese punto de la organización de la caché, desde esa perspectiva ya más física, pues cada diseño debe tener un balance diferente, cada uno va a aportar ventajas y desventajas. El diseño, por ejemplo, en el caso del acceso en paralelo, tiene una menor frecuencia de reloj y un mayor consumo de potencia, pero toma un ciclo de reloj menos para acceder a la caché. Para un procesador, por ejemplo, con ejecución fuera de orden, que pueda ocultar el impacto de la latencia en memoria. Vamos a ver después cuál es esta historia con la ejecución fuera de orden y cómo se trata, digamos, de encubrir este impacto en la latencia. Si la caché de datos, por ejemplo, es un factor determinante para la frecuencia del procesador, entonces tiene sentido implementar un diseño de acceso por ahí en serie. Y por otro lado, para un procesador de ejecución en orden, donde las instrucciones se van ejecutando forzosamente en el orden en el que aparecen en el programa, donde la latencia de memoria pues también es más importante, entonces tiene sentido pues implementar un diseño con acceso en paralelo. Muy bien. ¿Preguntas hasta este punto? Sí, tal vez solo les pido me den medio minuto para ir por un poquito más de agua. Bueno, si es que logro ver cómo parar acá esto. Bueno, igual no nos queda tanto tiempo. Podríamos continuar. Ok. Si no hay preguntas de esta parte, bueno, ya esto es algo que hemos discutido, pero nada más ahí para recordar, es el asunto con el impacto que tiene el acceso a la memoria caché, o en general a la memoria en el rendimiento,
y que hablábamos entonces de un tiempo de acceso promedio, un average memory access time, que va a estar dado no solo por el tiempo de acceso cuando tenemos un dato que lo encontramos, sino también por la tasa de desaciertos que vamos a experimentar y qué tanto me cuesta, cuánto es la penalización que yo tengo que pagar cada vez que tengo un desacierto. Hablábamos por ahí en clases pasadas también de que, bueno, para mejorar el rendimiento en memoria caché hay diferentes cosas que podríamos hacer, tratar de reducir la tasa de desaciertos. Obviamente todo esto suena como muy fácil, así es como lo que tiene sentido hacer, pero no necesariamente es lo que va a ser más fácil de poder realizar. Entonces, por ejemplo, reducir la tasa de desaciertos, eso obviamente va a mejorar el tiempo de acceso, reducir la penalidad por desaciertos, si yo puedo reducir esto, el tiempo que esto va a consumir, pues también, y en todo caso reducir el tiempo de aciertos, aun cuando esto no tenga un impacto tan fuerte o tan pesado, por así decirlo, como este otro factor. En general, ¿cuál es la meta? Es un balance entre tener aciertos que sean muy rápidos y que obviamente representen la mayoría de los accesos a memoria y pocos desaciertos. Esa es como digamos así, la parte ideal, ¿no?, que quisiéramos tener. Ahora, en la parte de los desaciertos, podríamos hablar de diferentes tipos de desaciertos. Algunos desaciertos que son migratorios, algunos desaciertos que se van a dar por la capacidad misma de la memoria, porque la memoria ya como tal no va a tener la capacidad de seguir almacenando datos. Entonces hay que reducir o hay que eliminar en este caso algunos datos para poder almacenar otros nuevos y desaciertos por ahí por conflicto. Entonces vamos a hablar un poco al respecto de cada uno de ellos. Los desaciertos obligatorios, estos se dan, por ejemplo, cuando se realiza un primer acceso a un bloque que no se encuentra en la caché y por lo tanto se tiene que traer de memoria principal a memoria caché. Muchos de estos desaciertos se dan también por arranque en frío, digamos así como un cold start misses. Básicamente, cuando encendemos la computadora, la información que pueda aparecer ahí en caché, no sabemos qué es. Entonces yo tengo que empezar a reemplazar toda esa información que yo no sé qué es por datos que yo sí sé qué son. Entonces necesitamos o vamos a experimentar ese tipo de desaciertos por ese tipo de arranque. O desaciertos por primera referencia, que es precisamente la primera vez que se está accediendo ese dato desde el programa a la memoria y pues claro, como es la primera vez, el dato todavía no está en la memoria caché, ¿no? Entonces eso por ahí es importante tener presente. Independientemente del tamaño de la memoria caché, aún con una memoria de caché que fuese infinita, vamos a experimentar este tipo de desaciertos obligatorios. Por esas particularidades, ¿no?, que se pueden presentar. Hay desaciertos por capacidad, que es lo que hablábamos, ¿no? Cuando simplemente no puedo tener todos los bloques que quisiera dentro de la caché y por lo tanto en la ejecución misma del programa voy a tener que reemplazar algunos de ellos. Los desaciertos por capacidad van a ocurrir cuando se debe entonces descartar bloques y recargarlos nuevamente. Y los desaciertos por capacidad pues obviamente van a disminuir al aumentar la capacidad de la memoria caché. Si yo la hago cada vez más grande, podría reducir para una misma aplicación la cantidad de desaciertos que por capacidad yo experimento, porque muy probablemente para ahora sí, para esa aplicación, yo voy a poder tener toda la información en caché que yo necesito. Y luego tenemos que son por conflictos. Si la estrategia para reemplazar un bloque es asociativa por conjuntos o de correspondencia directa, esos desaciertos van a ocurrir debido a que un bloque puede ser descartado y cargado nuevamente después si muchos bloques son mapeados a su set. Recordemos que aún en asociatividad por conjuntos, lo que me define es que una dirección memoria puede estar únicamente en un set. Ya dentro del set yo puedo escoger en cuál de los bloques podría traer esa información. El asunto es que igual, eso es algo finito. Entonces, muy probablemente yo voy a tener que descartar ciertos de estos bloques y posteriormente volverlos a cargar si es que precisamente algunas otras posiciones en memoria que únicamente pueden ser puestas en ese set, pues se tienen que traer.
Se llaman o se conocen también como desaciertos por colisión o desaciertos por interferencia. Y este desacierto disminuye al aumentar la asociatividad. Entre más flexible se vuelve, digamos, mi memoria en este sentido de que yo puedo poner un bloque donde yo quiera, puedo reducir este tipo de desaciertos por conflicto. En este caso, pues sí, una correspondencia totalmente asociativa evita al máximo estos conflictos porque simplemente va a traer los datos y los va a poner donde pueda ponerlos, en cualquier posición que esté disponible, pero esto va a representar un mayor costo a nivel de área. Sin hablar que, bueno, evidentemente el tiempo de búsqueda, o el hit time, que es este que hablábamos acá, por ejemplo, va a crecer. No es lo mismo un hit time, que igual va a ser un valor promedio en una memoria que presenta correspondencia totalmente asociativa, que uno que tiene una con correspondencia directa. Ese tiempo va a cambiar. En este caso, desaciertos por conflicto se podrían dividir en dos categorías: conflictos por mapeo, que son inevitables debido al grado de asociatividad de la memoria. Como el caso de la asociatividad directa, pues solamente tenemos una única posición dentro de la caché donde yo puedo traer ciertas posiciones en memoria. Entonces, simplemente si yo tengo que traer otro dato y corresponde a esa posición, pues no tengo mucho que hacer. Simplemente tengo que hacer el reemplazo. Y precisamente, tengo que hacer el reemplazo en este caso, pero por el hecho de que únicamente en esta posición es que se puede mapear. Y los conflictos como tal por reemplazo que ocurren debido a la elección particular del bloque para reemplazar, debido a la política de reemplazo. Entonces ahí habrá que recordar un poco que hemos visto algunas políticas. Entonces, dependiendo de esa política de reemplazo, si es el que menos recientemente ha sido utilizado, o si es un tipo FIFO, puede ser entonces igual de que debido a esa política de reemplazo, pues tengamos ahí algún tipo de conflicto por el dato que estamos reemplazando. Y luego hay otros desaciertos que podríamos hablar, que son los desaciertos por coherencia, y que son los que se dan cuando precisamente en sistemas multiprocesador, multinúcleo, tenemos, o idealmente necesitamos mantener una coherencia entre los diferentes niveles de caché y entre los diferentes cachés entre procesadores, específicamente cuando están compartiendo información. Entonces puede ser el caso de que si hay cierta información que está siendo utilizada por procesadores diferentes, que las copias que tengan inclusive en sus cachés privadas, y pues precisamente no presenten una cierta coherencia. Entonces sea necesario, si es que hay que compartir, por ejemplo, datos, que se pueda garantizar de que haya una coherencia, que sean los mismos los datos que están trabajando, o que si alguno tiene que leer un dato, que precisamente ese dato sea la última versión y que ha sido actualizada de los otros niveles de caché que presenta un núcleo en particular. Ok. Luego, de esto habíamos hablado también ya ciertos aspectos en clases pasadas. Trataremos igual de ahondar un poquito, que es parte como de estos temas un poquito más avanzados, tradicionalmente hablando de memoria caché, pero respecto de cómo nosotros podemos mejorar el rendimiento de la memoria caché. Entonces, una de las formas, mencionábamos anteriormente, es reducir la tasa de desaciertos. Y para ello, pues hay una lista bastante grande. No vamos a verlos todos, vamos a ver solamente algunos cuantos, pero que nos permitirían de una u otra forma reducir la tasa de desaciertos y por lo tanto tratar de mejorar este tiempo promedio de acceso a la memoria. Uno, pues es incrementar el tamaño de memoria caché. Eso obviamente suena muy, no sé, bastante sencillo en este caso. O sea, simplemente hago la caché más grande. Es una solución bastante obvia para reducir desaciertos por capacidad, por ejemplo, pero no es algo que sea gratis. O sea, eso implica un aumento en el tiempo de acierto, porque obviamente ahora mi memoria es mucho más grande, entonces tengo un espacio más grande que recorrer. Entonces, sí, puedo estar reduciendo el miss rate, pero puedo estar incrementando el hit rate, entonces, bueno, perdón, el hit time. Entonces hay que jugar con todo eso. Y que por otra parte implica un
una mayor área, estoy consumiendo más área, y siendo la memoria caché, que normalmente está dentro del procesador, eso implica también un costo mucho más elevado. Entonces, si bien es una solución bastante obvia, no necesariamente la más barata, en todo sentido. Otra forma de hacerlo es incrementar el tamaño del bloque. Ven que aquí, digamos, estamos partiendo de que no estaríamos incrementando el tamaño como tal de la memoria, sino el tamaño del bloque. O sea, qué tanta información por línea o por bloque de caché yo puedo estar almacenando. En este caso, pues un mayor tamaño de bloque reduce los desaciertos obligados, tomando ventaja precisamente del concepto de localidad espacial. Más probable que entonces yo pueda traer más información y que por lo tanto no tengan que estar haciendo ese tipo de reemplazos por los desaciertos que me voy a topar porque no tengo esa información en la caché. Normalmente bloques más grandes aumentan la penalidad por desacierto, pues obviamente yo estoy moviendo más información, entonces va a tomar más tiempo y por lo tanto aumenta la penalidad de desacierto. Y por otro lado, bloques más grandes reducen el número total de bloques, eso sí. O sea, si yo tengo un tamaño de caché ya definido y hago simplemente que el tamaño de bloque sea más grande, entonces hago que evidentemente la cantidad de bloques sea menor. Lo que implica entonces que si yo hago bloques, tengo bloques más grandes y reduzco el número total de bloques, esto puede incrementar los desaciertos por conflictos si la caché es relativamente pequeña. Entonces igual, una opción, pero que no necesariamente es la más, o que no necesariamente va a ser, digámoslo así, gratuita, ¿no? Que no va a tener ningún tipo de efecto colateral, si lo queremos ver, el utilizarlo. Otro de los aspectos, el número 3, es incrementar la asociatividad. Hemos visto que esto pues, disminuye el número de desaciertos por conflicto porque tengo un rango más amplio de opciones en donde traer mis datos de memoria principal y ponerlas en la caché. Pero hay desventajas asociadas, va a aumentar el tiempo de acierto debido a la complejidad. Ahora yo tengo que recorrer toda la memoria caché en el peor de los casos para encontrar el dato. Va a requerir más área y va a aumentar el tiempo del ciclo de reloj. Entonces, otra forma de hacerlo, pero que también presenta ciertas desventajas. Y normalmente con la parte de la asociatividad hay una regla, que se conoce así como la regla 2 a 1, y es que en una memoria caché con correspondencia directa de tamaño n, tiene aproximadamente la misma tasa de desaciertos que una caché asociativa por conjuntos a 2 vías de tamaño n entre 2. Entonces yo podría jugar un poco con eso en cuanto al tamaño de la caché y tal vez este puede ser un aspecto interesante de poder probar con el laboratorio guiado y ver que también se cumple esta regla, ¿no? Si yo reduzco el tamaño de la caché a la mitad, pero lo hago asociativa por conjuntos a 2 vías, que la tasa de desaciertos va a ser más o menos la misma que tener una con correspondencia directa, pero con tamaño n. Muy bien. Y bueno, hay otros que no vamos a ver, por ejemplo, lo que se conoce como caché víctima, pseudoasociatividad o predicción de vías, prebúsqueda de instrucciones y datos por hardware, prebúsqueda de datos por software. Hay muchas técnicas, como les digo, no vamos a ahondar en ellas, pero vamos a ver una que tal vez resulte interesante, porque tiene que ver, digamos así, no con, en parte sí con arquitectura, pero no con la arquitectura como tal, sino con cómo yo trato de aprovechar de la arquitectura y en este caso es con optimizaciones del compilador. Esos son básicamente transformaciones en el código fuente del programa que normalmente pues el compilador va a hacer. En el laboratorio guiado 1, ustedes de hecho van a jugar con ciertas de esas optimizaciones, tanto digamos las automáticas, que ya el compilador como tal nos da, como con transformaciones manuales, muy parecidas a las que vamos a ver acá, que tienen que ver con manipulación de arreglos, pero para que ustedes traten de experimentar, ¿no? ¿Cuál es realmente ese efecto en el rendimiento a nivel de la caché, el rendimiento en general, cuando se hacen ese tipo de modificaciones, digamos así, a mano? La idea, pues como les digo, es con estas que son a nivel de compiladores, que se hagan en tiempo de compilación. Ya ustedes conocen cuál es la idea de tiempo de compilación en programas que son compilados, eso lo hemos visto en clases anteriores.
Y el objetivo es tratar de aumentar la localidad espacial y temporal del programa y por lo tanto reducir la tasa de desaciertos. Esa es como la idea principal. Hay diferentes tipos de optimizaciones que los compiladores hacen. Estas que están tal vez orientadas a esta parte, hablaremos de estas 4: fusión de arreglos, intercambio de loops, fusión de loops y descomposición en bloques. En el caso de la fusión de arreglos, lo que se trata de hacer es una sustitución de varios arreglos que tienen un mismo tamaño por un único arreglo de elementos estructurados. Entonces, tratar de cambiar un poco la estructura misma, digamos así, del programa que permita mejorar entonces la localidad espacial. Y esa es como que, digamos, la idea en principio. Que si, por ejemplo, nosotros estuviésemos haciendo las referencias locales a los componentes de manera individual, o los arreglos de manera individual. Entonces, por ejemplo, una forma de verlo es algo como esto. O sea, nosotros podemos tener 2 arreglos. Esto piensen que es código a nivel de C, por ejemplo, para ciertos valores, ciertas llaves, pero que si nosotros tratamos como de hacer una estructura diferente, en este caso crear una estructura precisamente que conserve los 2 valores y después hacer más bien un arreglo de estructuras. Esto permitiría entonces mejorar la localidad espacial de los elementos de los 2 arreglos que originalmente teníamos de forma separada. Entonces esto, como les digo, puede tener un impacto interesante y que puede ser hecho, bueno, de manera manual, claro está, pero la idea también es que los compiladores puedan tener este tipo de, digamos así, de inteligencia para tratar de optimizar los programas como tal y por lo tanto tener una incidencia más interesante en el rendimiento del programa. Otro, que se conoce como el intercambio de loops. La idea es tratar de mejorar la localidad espacial intercambiando el orden en la que se ejecutan los lazos de acuerdo precisamente al orden almacenado en memoria. Y con eso ustedes también van a jugar en el laboratorio guiado 1. Y como dice acá, la idea es que el reordenamiento maximiza el reuso de datos en un bloque de caché. Entonces, si lo tuviésemos que ver de alguna forma, si tenemos estos lazos anidados, en este caso, el tenerlo de esta manera, por ejemplo, acá a lo interno, iterando primero sobre I, lo que haría es que nosotros estemos saltando, por ejemplo, de una parte del arreglo a otra y a otra. Y no tratando de maximizar primero el uso de todos estos datos antes de saltar al siguiente. ¿Cómo se podría mejorar o cambiar? Simplemente dándole vuelta. O sea, en este caso, primero operando sobre J antes que sobre I, de manera que nos permita entonces consumir, por así decirlo, todos estos datos antes de tener que entonces hacer un reemplazo de una línea de caché. Entonces esto optimiza precisamente el uso de los datos que por bloque de caché nosotros tenemos, mejorando precisamente la localidad espacial, precisamente porque estamos tratando de primero consumir todos esos datos que están en la cercanía antes de saltar a algunos otros. ¿Bien? Y evidentemente, o sea, el hacer este tipo de transformación en el lazo no debería de producir un resultado que sea diferente. O sea, cualquier tipo de intercambio, optimización manual o hecha por compilador debe garantizarnos de que estamos obteniendo el mismo resultado. Eso sí es algo importante de tener ahí presente. Otro caso es la fusión de lazos. Ustedes también van a experimentar al respecto. Si ustedes ven rápidamente, las operaciones sobre estos arreglos son diferentes, pero si ustedes ven la iteración que se hace sobre los lazos es básicamente la misma. O sea, en este caso tenemos un índice I, J, que crecen de uno en uno y que van precisamente desde 0 a N, y en ambos casos se hace lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo perfectamente podría hacer? Bueno, simplemente los pongo a ambos dentro de un mismo lazo. Evidentemente esto es posible en el tanto yo no tenga dependencias de datos. O sea, si yo dependiera acá por alguna razón de datos que se están calculando de manera previa aquí en A o algo así, puede ser que entonces yo no, digamos, aquí hay cierta dependencia, pero la dependencia es en el mismo punto. O sea, vean que aquí está generando el dato
y J para el arreglo A y luego lo estoy utilizando. Entonces ahí no hay ningún problema. Pero si hubiese algún tipo, digamos, de que es I menos algo, J menos algo por el estilo, o I más algo, J más algo que todavía no lo tengo calculado, ahí pues sí, hay una dependencia de datos y no me permitiría poder fusionar los lazos. En este caso, sí es posible, y el hacerlo mejora entonces la localidad también espacial de los elementos. Entonces, pues obviamente, y sin hablar de que, bueno, evidentemente todo el montón de saltos que nos estamos evitando y demás, aun cuando predicción de saltos nos podría ayudar muchísimo, también nos estamos quitando, digamos, de lado esa parte. Otro tiene que ver, y esto se conoce como loop unrolling, que lo que nos permite es también utilizar de una mejor manera el pipeline del procesador, y también, y es parte de lo que también nos ayuda a mejorar, es que simplifica el hecho de tener o de mantener datos en registros. Entre más yo pueda mantener ciertos datos en registros sin tener que sacarlos, sin tener que hacer algún store, esto me puede ayudar a mí a incrementar el rendimiento. Y ustedes también van a jugar con esto en el laboratorio, en donde, por ejemplo, yo aquí estoy haciendo la ejecución a una operación en particular para asignarla a un arreglo P. En este caso estoy haciéndolo para el valor J, pero lo que yo podría hacer es como que desenrollar eso. Vean que entonces yo estoy cambiando el paso al que crece el índice, este índice J, pero lo que estoy haciendo es explícitamente entonces poniendo la ejecución de los diferentes, digamos, en este caso la iteración J, J más 1, y podría tener J más 2, J más 3, dependiendo de qué tanto es, digamos, el paso de unrolling que yo estoy haciendo. Entonces, esto por ahí pues también va a tener un efecto por ahí bastante interesante, y ustedes también van a experimentarlo después con este simulador. También tenemos lo que es la descomposición de bloques. También mejora la localidad temporal accediendo a bloques de datos repetidamente en vez de recorrer columnas o filas. Entonces, esto también permite, digamos así, tratar de aprovechar al máximo los datos que por ahí tenemos antes de tener que ir y traer más datos. Eso es algo, por ejemplo, que en aplicaciones modernas de Machine Learning o Deep Learning en este caso, trata de aprovechar. O sea, normalmente hay una gran cantidad de valores de pesos que tienen que ser traídos para ser utilizados en las multiplicaciones y sumas que se realizan. Entonces, si hay alguna forma en la que yo pueda mantener esos pesos la mayor parte del tiempo, o tener algún tipo de estructura que me permita almacenarlo sin estar haciendo este intercambio ahí de traigo nuevos pesos para multiplicaciones y demás, esto maximiza el rendimiento. Y de alguna u otra forma también está explotando, por ejemplo, localidad temporal. Y pues sí, como dice acá, el objetivo es maximizar precisamente los accesos a los datos cargados en la caché antes de ser reemplazados. Como quien dice, usarlos al máximo posible antes de que yo tenga que reemplazarlos. Entonces, una forma de verlo es precisamente multiplicación de matrices. Deep Learning no es más que esto, al final, multiplicaciones de matrices. Entonces, yo podría tener una estructura, algo así, donde tengo dos lazos internos. Voy a leer entonces todos los elementos, los n por n elementos de un arreglo Z que tengo por acá. Voy a tener que leer n elementos de una fila, en este caso del arreglo Y, que tengo por acá repetidamente, y voy a tener que escribir los n elementos de una sola fila, en este caso de un arreglo X, que es el que tenemos por acá. Entonces, eso digamos como la forma de verlo previa. Entonces, para calcular este primer, o en este caso los de el arreglo X, la primera fila, se multiplica la primera fila de Y, en este caso, por una de las columnas de Z. Eso es lo que por acá se está haciendo, ¿no? Esta columna, pero en esta fila por acá, multiplicada por cada una de las columnas para obtener entonces este valor, el resultado de acá, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Estamos almacenando, bueno, acá se hace todo el cálculo y se almacena, en este caso por la posición IJ, 0, 0, ese resultado. Ahora, la matriz Z debe permanecer en caché durante el cálculo de todos los elementos de X. Y si las matrices, en este caso, son de gran tamaño, esto pues obviamente no va a ser posible. Y se producen desaciertos porque entonces hay que ir y traer nuevos datos
aun cuando después yo voy a volver a necesitar esos datos que ya estoy reemplazando. Entonces, ¿cuál es una forma de hacerlo un poco después, o de modificar un poco el código? Vean que lo está haciendo de esta manera. ¿Qué es lo que hace? Bueno, el cálculo parcial de los valores para el arreglo X se hacen para todos los elementos de Y y Z que están ahí, que ya los tengo ahí, entonces que son utilizados temporalmente cuando se llevan a caché, aumentando la localidad temporal. En este caso, los índices JJ y KK van determinando los bloques de tamaño B. O sea, básicamente vamos aprovechando el tamaño de bloque que tenemos, pensando, por ejemplo, en que un cierto tamaño o un cierto tamaño de bloque yo puedo almacenar, por ejemplo, qué sé yo, toda una de estas filas o toda una de estas columnas. Y de esta manera, entonces, los bloques J y K iteran sobre cada uno de los bloques, calculando productos parciales de tamaño B, del tamaño del bloque de la caché, que se van acumulando sobre la variable R. Y después, entonces, los valores de R se acumulan sobre el arreglo X, finalmente dentro del lazo correspondiente con el índice Y. Y aquí, ese valor B, que es el que determina el tamaño de la caché, se conoce como un factor de bloqueo. Vamos a ver después, con parte de la instrucción para el laboratorio guiado, que este tipo, digamos, de estructura o de cambio que uno puede hacer se conoce como, inclusive se conoce como un loop tiling, que es como partir en tiles o en bloques la ejecución de estas multiplicaciones a nivel de matrices de tal forma que yo maximice el uso de los datos que están en caché. Antes de tener que entonces forzar, precisamente por la forma en que estoy recorriendo la matriz, el tener que tener o hacer reemplazos de la caché. Entonces esa es como que una forma, tal vez no es tan trivial de ver, porque hay que entender, bueno, qué es este valor B que yo estoy utilizando ahora, ¿no? Este factor de bloqueo o de tiling, que nos permita entonces como que subdividir o partir la ejecución sobre el arreglo, ¿no? Sobre las matrices, de tal forma que yo aproveche al máximo los datos que están en caché, porque estoy partiendo, por así decirlo, la ejecución en el tamaño mínimo que el bloque de la caché me está dando. Entonces, de esa manera se maximiza, como les digo, el uso de los datos que ya tenemos ahí disponibles. Muy bien, esas son parte de estas técnicas que a nivel de, digámoslo así, de compilador o de las optimizaciones que hablábamos acá en esta presentación de las optimizaciones a nivel de compilador que nosotros podríamos tener. Como les dije, no vamos a cubrir todas, pero estas tal vez son las que resultan un poco fáciles de entender, un poco interesantes también de ver y pues que sí me interesa que por ahí tengan presente. Van a experimentar un poco con esta parte de optimizaciones, tal vez primero de manera manual y luego veremos qué es lo que el compilador, puede hacer. O sea, y lo evaluaremos precisamente en el impacto que eso tenga en la cantidad de aciertos, desaciertos y demás. Cómo esas métricas pueden ir cambiando para un mismo programa y una misma arquitectura si tan solo yo estoy utilizando las optimizaciones del compilador. Pero eso será parte del laboratorio guiado 1. Todavía para esta semana, pues obviamente la lectura es la misma, los capítulos que ya les había indicado. La idea, como les mencioné al inicio, es que entonces con esto cerremos la parte, digamos, de contenidos teóricos de jerarquía de memoria, de caché, y que la próxima clase la podamos aprovechar entonces para resolver algunos ejercicios de Patterson y Genesis, de Harrison Harris. E igual, si alguien tiene alguna pregunta de alguno de los otros ejercicios, de las otras 3 listas de ejercicios propuestos, háganmelo saber antes de, digamos, de mañana muy tarde, para yo poderlo preparar para el viernes. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Profe, ¿esta presentación sería el último tema del examen o faltaría más? No, esa sería la última del examen. Ok, perfecto.